Capítulo 4. Medicina de prueba. De acuerdo con las instrucciones de Lowman, el grupo de Mao Mao hará viajes a la clínica de la ciudad. Dicho esto, hacer que los 4 permanezcan juntos día tras día sería improductivo. Ya había enfermeras para cuidar a los pacientes, y también era más eficiente hacer medicina en el consultorio médico de la corte imperial. ¿Qué tal si alternamos en parejas? Podemos tener un par en la clínica para llevar los registros y cuidar a los pacientes, mientras que tenemos el otro par en la corte imperial para hacer medicina como de costumbre. El alto mayor fue quien lo resolvió. Fue de una gran ayuda en ese momento. Empezaremos Mao Mao y yo, dijo el superior bajito. Mao Mao fue emparejada con su superior bajito, lo cual fue una combinación básica de senior y junior para que fueran a la clínica a atender a los pacientes, y después serían relevados por Tianyu y el superior alto. Esforcémonos. Así lo haré, gracias. El superior bajito habla menos que el otro médico superior, pero se puede ver que es excelente en lo que hace. Tiene más de 30 años y probablemente tenga más conocimientos que sus colegas de la misma edad. La forma en la que elabora el medicamento es muy cuidadosa e impecable. Parece ser bueno con las manos, por lo que probablemente sea bueno en cirugía también. Aunque la cirugía puede ser posible. Mao Mao se preguntó si él era como ella. ¿Acaso le gustaba tanto la medicina que prefería actuar como un herbolario? Su rostro ordinario y su baja estatura le recordaban a cierto tipo de gafas de abaco, pero este era un adulto respetable. ¿Nos vamos?, preguntó el superior. Sí, Mao Mao y su superior tuvieron que organizar su viaje a la clínica, ya que a menudo secuestran patos. Es decir, que si un carterista ve a un funcionario bien vestido, sin protección o sin un oficial militar cerca, este se convertirá en un pato. Y para que esto no les pase, al ir a la clínica que estaba a las afueras de la ciudad, tuvieron que conseguir un carruaje para llevar todos los suministros. No estaba demasiado lejos como para ir caminando, pero tenían que pasar por una calle muy transitada en su camino, lo cual los haría un blanco fácil para los carteristas. Tan pronto como Mao Mao y su superior llegaron a la clínica, empezaron a reponer toda la medicina que les faltaba con la que habían llevado. ¿Revisaremos a los pacientes de inmediato?, Mao Mao preguntó mientras se ataba las mangas de su túnica hacia atrás con un trozo de cuerda, para así facilitar su movimiento. No, ¿qué tal si revisamos los registros antes de seguir con eso?, dijo su superior, recogiendo el cuaderno que contenía los registros. Mao Mao se asomó. Deben haber optado por usar papel en lugar de tablitas de madera debido a la gran cantidad de información que necesitaban registrar. Sin embargo, el papel era esponjoso, probablemente debido a su baja calidad. Podrían conseguir papel más barato y de mejor calidad con la familia del curandero, pensó Mao Mao. La familia del Dr. Gen fabricaba papel, por lo que Mao Mao a veces le compraba el papel de alta calidad a él a un bajo precio. En los registros el nombre del paciente no estaba escrito, pero sí se incluyen detalles como edad, físico y ocupación. Parece que al principio habían muchos más pacientes que ahora. Al parecer, los ensayos de medicamentos comenzaron hace aproximadamente un mes, por lo que al inicio había 30 pacientes, pero ahora solo quedaba un tercio de ese número. Mao Mao se preguntaba por qué había tan poca gente con lo grande que era la clínica. Creo que hubo algunos mentirosos, dijo el estudiante del último año. Eso parece. Las prácticas eran para el desarrollo de medicamentos, pero a los pacientes se les prometió tratamiento médico y atención a sus necesidades diarias de forma gratuita. Por eso, habría personas que mentirían sobre tener la enfermedad durante el reclutamiento. Además, las personas que no podían soportar la medicina también se fueron, ¿verdad?, dijo Mao Mao. Sí. Cuando Mao Mao y el superior bajito vieron los síntomas de los pacientes, prácticamente identificaron qué enfermedad tenían. Los dolores abdominales se presentaban de muchas maneras, pero podían juzgar de qué se trataba a partir de sus condiciones. ¿Qué enfermedad crees que es?, preguntó su superior. ¿Es apendicitis? Yo también lo creo. Apendicitis. Mao Mao ha recetado medicamentos varias veces. Muchas de las medicinas que les dio en ese momento eran las medicinas que ahora les están dando a los pacientes aquí en la clínica. Mao Mao resopló. Como su nombre indica, se trata de una inflamación en la zona llamada apéndice. Los medicamentos no pueden aliviar los síntomas, sin embargo, es solo un tratamiento sintomático. Algunas personas mejoran si sus síntomas son leves, pero si los síntomas se vuelven graves, el área inflamada se convierte en pus y propaga el veneno por el cuerpo. Si esto sucede, pueden ocurrir otras enfermedades e incluso la muerte. La tasa de mortalidad será alta. Escuché que si no los curan pronto, más de la mitad de los que están aquí morirán. La apendicitis no es una enfermedad rara, por lo que no hay nada de malo en investigar tratamientos. Sin embargo, están llevando a cabo experimentos con medicinas nuevas a gran escala utilizando los médicos reales. También a ellos los dividieron en 2 grupos.
La razón por la que también los médicos reales estaban divididos en dos grupos separados era porque ellos también estaban buscando tratamientos para la apendicitis. Entonces a Mau Mau le surgió una pregunta: ¿para quién es este experimento? Mau Mau, recordando las palabras de su superior al que estaba acompañando, dejó de buscar las respuestas que quizás nunca aparecerían y se concentró en actuar ahora. Además, Mau Mau sabía que esta era una pregunta que quería hacer, pero que no podía hacer. No importa qué enfermedad tenga, haz tu trabajo, se dijo a sí misma. Primero revisó todo y examinó bien a los enfermos. Hay dos grandes salas con pacientes, los cuales estaban divididos en grupos de 5 personas cada uno. Uno era el grupo al que le daban la medicina real y el otro era el grupo placebo. Como era de esperar, sería extraño no dividirlos de esa manera. Mientras Mau Mau estaba leyendo los registros, se encontró con algunas notas de los médicos superiores que trabajaban ahí. En ellos estaban detallados la forma en cómo deberían de administrar las medicinas y de que tenían que tener mucho cuidado de no mezclar la medicación, además de que tenían que darles a los pacientes 3 comidas al día, con alimentos que fueran buenos para la digestión, como las gachas y algunos otros ingredientes finos para las sopas. Incluso estaban detallados cómo se deberían de cortar las verduras, la carne y cómo deberían de ser cocinadas a fuego lento hasta que se derritieran los huesos junto con la carne y que guardaran el caldo, que era en donde quedaban los nutrientes de la sopa, porque de esa manera sería mucho más fácil digerirla, ya que incluso si el paciente en cuestión no tenía apendicitis, pero sí algún problema con el estómago y los intestinos, era esencial comer alimentos que sean fáciles de digerir. Mau Mau organizó la información mientras verificaba los registros y después se dirigió hacia la cocina para que los enfermos no los pudieran escuchar. Como era de esperar, los pacientes en el grupo medicado están más estables, dijo el superior. Hay algunas personas en el grupo del placebo cuya inflamación ha disminuido, pero es raro. ¿Podrían ser los que tienen energía? Este tipo de experimento sería más preciso con un mayor número de personas, dado que estaban poniendo a prueba los cuerpos de las personas. Habría diferencias individuales. Sin embargo, los números sacarían un valor más cercano al promedio. Si Lahan estuviera aquí, habría tomado la iniciativa de hacerlo. Sin embargo, no había forma de que pudieran llamarlo. Y en este momento, Mau Mau solo podía sospechar arbitrariamente que el emperador no se encontraba bien, ya que en realidad nunca le habían dicho nada. Simplemente los trajeron para un ensayo de medicamentos y nada más. Si el emperador no se encontraba bien, sería una información ultra secreta, ya que Jinshi le había contado a Mau Mau y a Tianyu sobre el libro de Kada, pero nunca dijo que el emperador tenía mala salud física. Simplemente no confirmó ni negó las palabras de Mau Mau. Como Mau Mau no tenía a nadie a quien preguntarle, pensó en investigar las circunstancias con el médico de la corte Liu. El emperador con mala salud física, eso por sí solo significaría disturbios políticos. Médico de la corte, dijo Mau Mau a su superior bajito que estaba escribiendo algo. Aunque no sabía su nombre, pensó que si se lo preguntaba ahora sería algo desconsiderado y grosero, así que por eso mejor lo llamó médico de la corte. ¿Qué sucede?, respondió el superior bajito. En el caso de la apendicitis, ¿cómo se puede tratar si los medicamentos no funcionan? Desafortunadamente, a Mau Mau nunca le enseñaron cómo tratarlo. Hay cirugía, supongo. Eliminarías el pus que se acumula en el abdomen. ¿Llegaría eso a la raíz del problema? No veo por qué no lo haría. El señor bajito habló como si el problema no le preocupara. ¿Ha intentado esa operación antes? No lo he hecho y probablemente nunca lo haga. El superior bajito se rascó torpemente la nuca con el mango de su pincel. ¿Por qué no? Parece que es muy bueno en eso. Parecía que tenía la destreza manual para ello, ya que su escritura también era muy pulcra, aunque ella no tenía idea de si eso era relevante o no. No puedo, dijo. ¿No puedes? No puedo manejar la sangre, respondió al fin su superior. Ya veo. Mau Mau entendía muy bien sus sentimientos, ya que todo el mundo tiene áreas en las que es débil. Simplemente es algo que no se puede evitar. En realidad, ser médico no me conviene. Sin embargo, el superior de Mau Mau proviene de una familia que ha estado involucrada en el campo de la medicina durante generaciones y parece que se ve obligado a tomar el examen para médico de la corte de mala gana. Sería más fácil si se cayera, pero excepto por el hecho de que no le gusta la sangre, es un médico excelente. Sinceramente es un infierno, respondió el superior bajito. Es difícil cuando tienes un talento extraño, pero no tienes la aptitud, continuó el médico de la corte. Mis condolencias. Eso fue todo lo que Mau Mau pudo decir.
Debido a las debilidades de Mao Mao, quien no podía acercarse al trigo sarraceno, y a la de su superior, quien no podía ver sangre, los dos decidieron dividir sus funciones en la clínica de modo que ambos pudieran superar fácilmente sus debilidades, ya que ahora la clínica se había convertido en un campo de elaboración de medicamentos. No solían ver sangre en la clínica porque estaban realizando un tratamiento con medicamentos, pero si alguna vez un paciente se caía accidentalmente camino al baño y se abría la frente, o si se lastimaban, Mao Mao los atendía. A cambio, el superior bajito era el encargado de hacer la medicina falsa con el trigo sarraceno.